¿Alguna vez ha deseado con todo su corazón escuchar la voz de Dios? Quiero decir, escucharla de verdad, claramente, sin dudas, sin confusión, saber con certeza absoluta que Dios le está hablando y qué es exactamente lo que le está diciendo. Mucha atención a lo que voy a decirle. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Ruido literal, televisión, radio, teléfonos, tráfico, notificaciones constantes y ruido interno. Preocupaciones, ansiedades, temores, opiniones de otros, nuestros propios pensamientos dando vueltas sin parar. En medio de todo ese ruido, millones de creyentes sinceros se preguntan, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo sé que es Él y no mi imaginación? ¿Cómo distingo su voz de mis propias emociones, de mis deseos, de las voces del mundo? Y la frustración crece porque ven en la Biblia personas que escuchaban a Dios claramente. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Samuel reconocía su voz desde niño. Los profetas declaraban, así dice el Señor. Pablo era guiado por visiones y la dirección del Espíritu. Y se preguntan, ¿por qué yo sí, yo no? ¿Acaso Dios ya no habla? ¿O es que yo no sé cómo escuchar? Permítame decirle algo que debe grabarse en su corazón. Dios sigue hablando. Dios quiere comunicarse con usted. Y usted puede aprender a reconocer su voz en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica. Alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Y hoy en el programa En Contacto quiero compartir con usted un mensaje que he titulado Las 4 claves para escuchar la voz de Dios. Si este mensaje bendice su vida, no olvide suscribirse a este canal y activar la campanita para que no se pierda ninguna enseñanza de la palabra de Dios. Escuche bien, no estoy hablando de fórmulas mágicas ni de métodos mecánicos. Estoy hablando de principios bíblicos probados que cuando los aplicamos nos posicionan para escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Porque la realidad es esta, Dios no está escondido. Dios no está en silencio. El problema no es que Dios no hable. El problema es que nosotros no hemos aprendido a escuchar y hoy eso va a cambiar. Abra conmigo su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Este es uno de los pasajes más hermosos donde Jesús describe la relación entre Él y sus seguidores, usando la imagen del pastor y las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 27. Son palabras de Jesús mismo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Quiero que veamos cada parte de este versículo con mucho cuidado, porque aquí está contenida una verdad transformadora. Primero, mis ovejas. Note la posesión. No dice simplemente las ovejas, dice mis ovejas. Jesús está hablando de una relación de pertenencia, de propiedad, de intimidad. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador, usted es su oveja, le pertenece. Él lo compró con su sangre. Usted es suyo. Y eso es fundamental para entender por qué puede escuchar su voz, porque usted le pertenece. Segundo, oyen mi voz. La palabra griega para oyen aquí es akouo, de donde viene nuestra palabra acústica. Pero en el contexto bíblico, esta palabra significa mucho más que simplemente percibir un sonido. Significa escuchar con atención, escuchar con entendimiento, escuchar con disposición a obedecer. Note que Jesús no dice, mis ovejas pueden oír mi voz si se esfuerzan mucho. No dice, algunas de mis ovejas, las más espirituales, oyen mi voz. Dice que sus ovejas oyen su voz. Es una declaración, de hecho, una característica de las ovejas que le pertenecen. Esto significa que si usted es un hijo de Dios, tiene la capacidad de escuchar su voz. No es un privilegio reservado para los superespirituales. Es el derecho de nacimiento de todo creyente. Tercero, y yo las conozco. El verbo conocer aquí es ginosco, que implica un conocimiento personal, íntimo, experiencial. No es un conocimiento de datos, es un conocimiento relacional. Jesús no solo sabe su nombre, conoce su corazón, conoce sus luchas, conoce sus temores, conoce sus sueños, lo conoce completamente. Y este conocimiento mutuo es la base de la comunicación. Usted puede escuchar su voz porque Él lo conoce y Él le habla de maneras que usted puede entender precisamente porque lo conoce también. Cuarto, y me siguen. Aquí está el propósito de escuchar la voz de Dios, seguirlo. No escuchamos simplemente para acumular información espiritual. No escuchamos solo para sentirnos bien. Escuchamos para obedecer. Escuchamos para seguir. La oveja escucha la voz del pastor para saber hacia dónde caminar, para saber dónde están los pastos verdes, para saber dónde están las aguas de reposo.
para saber cómo evitar los peligros, y nosotros escuchamos la voz de Dios para saber cómo vivir, qué decisiones tomar, hacia dónde ir, qué evitar, cómo agradarle. Jesús dijo en Juan 10, contra 3 hasta 4, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Vio eso, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hay una familiaridad, un reconocimiento, una relación establecida que hace posible la comunicación. Y en el versículo 5 añade, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas no solo reconocen la voz del pastor, también reconocen cuando una voz no es del pastor. Pueden distinguir, pueden discernir, y usted también puede. Isaías 30, contra 21 promete, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. Andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios promete guiarlo, promete hablarle, promete mostrarle el camino. Pero hay algo que debemos hacer de nuestra parte. No es que Dios esté condicionando su comunicación. Es que hay ciertas posturas del corazón, ciertas prácticas, ciertas claves que nos posicionan para escuchar con claridad. Y eso es lo que vamos a ver hoy, las 4 claves para escuchar la voz de Dios. Clave 1, cultive un corazón dispuesto a escuchar. Para esta primera clave quiero que vayamos a la historia de Samuel en 1, Samuel capítulo 3. Esta es una de las narraciones más instructivas sobre cómo aprender a escuchar la voz de Dios. El contexto es importante. El versículo 1 nos dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Era un tiempo de silencio espiritual en Israel. La voz de Dios era rara, no porque Dios no quisiera hablar, sino porque Israel se había alejado de él. Samuel era un niño que servía en el tabernáculo bajo la supervisión del sacerdote Elí. Y una noche algo extraordinario sucedió. Et Samuel 3, 2-4. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Dios llamó a Samuel, pero note la respuesta. Y él respondió, heme aquí. Samuel escuchó una voz llamándolo por nombre, pero no reconoció que era Dios. Pensó que era Elí. Así que corrió hacia el anciano sacerdote. Versículos 5 hasta 6. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Esto sucedió 3 veces. 3 veces Dios llamó. 3 veces Samuel pensó que era Elí. 3 veces tuvo que regresar a acostarse. Y entonces viene la explicación crucial en el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel servía en el templo, estaba rodeado de cosas sagradas, ayudaba en los rituales, pero todavía no conocía a Jehová de manera personal. Todavía no había aprendido a reconocer su voz. Finalmente Elí entendió lo que estaba pasando. Versículos 8 hasta 9. Jehová pues llamó la 3ª vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla a Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Note la instrucción de Elí. Habla a Jehová, porque tu siervo oye. Esta es la postura del corazón dispuesto a escuchar. No es habla, Señor, que te voy a evaluar. No es habla, Señor, y veré si me conviene. Es habla, Señor, porque tu siervo oye. Un corazón dispuesto a escuchar es un corazón de siervo. Un corazón que reconoce la autoridad de Dios. Un corazón que está listo para obedecer antes de saber qué se le va a pedir. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel. Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y desde ese momento Samuel comenzó a escuchar la voz de Dios con claridad. 1 Samuel 3:19 nos dice,
Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Aquí está la primera clave. Un corazón dispuesto a escuchar es prerequisito para oír la voz de Dios. Le pregunto, ¿está usted genuinamente dispuesto a escuchar lo que Dios quiera decirle? ¿O solo quiere escuchar confirmación de lo que ya decidió? Muchos creyentes dicen que quieren oír a Dios, pero en realidad solo quieren que Dios apruebe sus planes. Solo quieren que Dios diga sí a lo que ellos ya quieren hacer. Pero un corazón dispuesto dice, habla, Señor, lo que sea, cuando sea, como sea, tu siervo oye. Santiago 1:19 nos instruye. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar, lento para airarse, prontos para oír. Esa es la disposición que necesitamos. Clave 2. Aprenda a reconocer la voz de Dios en la quietud. Para esta segunda clave, quiero que vayamos a una de las historias más reveladoras sobre cómo Dios habla. Abramos en 1 Reyes, capítulo 19. El contexto. Elías acababa de experimentar una de las victorias más grandes de su vida. En el Monte Carmelo había confrontado a los 450 profetas de Baal, y Dios había respondido con fuego del cielo. Era un momento de triunfo espiritual, pero inmediatamente después Jezabel amenazó con matarlo. Y Elías, el gran profeta, huyó aterrorizado. Corrió al desierto, se sentó bajo un árbol y pidió morirse. Después de ser ministrado por un ángel, caminó 40 días hasta el monte Joreb. Y allí, en una cueva, Dios vino a hablarle. 1 Reyes 1911. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Deténgase aquí y piense en esto. Vino un viento poderoso, tan fuerte que rompía montes y quebraba peñas. Espectacular, dramático, imposible de ignorar. Pero Jehová no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, la tierra temblando. Otro evento imposible de ignorar. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Después vino fuego dramático, visible, impresionante. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y entonces, después de todo ese ruido, toda esa espectacularidad, toda esa demostración de poder natural, vino un silbo apacible y delicado. Otras traducciones dicen una voz suave y apacible, un susurro gentil, el sonido de un silencio absoluto. Y allí estaba Dios. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Elías reconoció que esto era Dios. No el viento, no el terremoto, no el fuego, el silbo apacible. Aquí está la segunda clave. Dios frecuentemente habla en la quietud, no en el espectáculo. Y esto es un problema para nuestra generación, porque no sabemos estar quietos. Nuestras vidas están llenas de ruido constante. La televisión está siempre encendida, el teléfono siempre sonando, las redes sociales siempre demandando atención, y aun cuando hay silencio externo, nuestras mentes siguen corriendo a 1000 por hora. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo genuinamente en quietud ante Dios? No me refiero a dormirse en la oración, me refiero a estar conscientemente quieto, en silencio, esperando en Él. El Salmo 46:10 dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Hay un conocimiento de Dios que solo viene en la quietud. Hay una voz de Dios que solo se escucha cuando todo lo demás se calla. Elías esperaba que Dios hablara en el poder, en lo espectacular, en lo dramático, quizás porque así había sido en el Monte Carmelo con el fuego del cielo. Pero Dios quería enseñarle algo. No siempre hablo en el trueno, a veces hablo en el susurro. Y si no te callas, no me vas a escuchar. El profeta Habacuc dijo en Habacuc 2:2-0. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Calle, silencie, aquíétese porque Dios está presente. Y cuando Él está presente, nosotros necesitamos callar para poder escuchar. Le animo. Cree espacio de quietud en su vida. Apague el teléfono por 1 hora. Encuentre un lugar donde pueda estar solo y simplemente espere en Dios.
No le pida nada al principio, solo esté con Él y en esa quietud su voz se hará más clara. Clave 3. Responda con obediencia cuando Dios habla. Para esta tercera clave, vayamos a la experiencia de Moisés en Éxodo capítulo 3. Esta es una de las conversaciones más detalladas entre Dios y un ser humano en toda la Escritura. Moisés estaba en el desierto de Madián cuidando las ovejas de su suegro. Jetro había pasado 40 años allí después de huir de Egipto por haber matado a un egipcio. Probablemente pensaba que su vida de importancia había terminado. Éxodo 3, contra 1 hasta 4. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Note algo crucial. Moisés vio la zarza ardiendo y decidió acercarse a investigar. Iré yo ahora y veré. Mostró curiosidad, mostró interés, se apartó de su rutina para prestar atención a lo inusual. Y cuando Dios vio que Moisés se acercaba, entonces lo llamó por nombre. Hay una lección aquí. A veces Dios espera ver nuestra respuesta antes de hablar más claramente, pero lo que quiero enfocar es lo que sucedió después. Dios le reveló a Moisés su plan: enviar a Moisés a Egipto para liberar al pueblo de Israel. Y Moisés comenzó a poner excusas. Excusa 1. Éxodo 3 contra 1. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Excusa 2. Éxodo 3 contra 1. ¿Qué les responderé si me preguntan tu nombre? Excusa 3. Éxodo 41. No me creerán ni oirán mi voz. Excusa 4. Éxodo 4:10. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tardo en el habla. Excusa 5. Éxodo 4:1-3. Te ruego que envíes a cualquier otra persona. Moisés escuchó la voz de Dios claramente. No había duda de quién estaba hablando. No había confusión sobre el mensaje, pero no quería obedecer. Y aquí está el problema. La desobediencia endurece nuestros oídos espirituales. Si Dios le habla y usted no obedece, la próxima vez será más difícil escucharlo. No porque Dios hable más bajo, sino porque su corazón se ha endurecido un poco. Hebreos 3 contra 7 hasta 8 advierte: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cada vez que escuchamos la voz de Dios y no obedecemos, endurecemos un poco nuestro corazón. Y un corazón endurecido no escucha bien. Por el contrario, cada vez que escuchamos y obedecemos, nuestros oídos espirituales se afinan más, se vuelven más sensibles. Es más fácil reconocer su voz la próxima vez. Es como aprender a reconocer la voz de alguien por teléfono. Al principio puede ser difícil, pero con cada conversación se vuelve más fácil hasta que llega el punto donde reconoce la voz instantáneamente sin que la persona tenga que identificarse. La obediencia desarrolla nuestra capacidad de escuchar. Finalmente, Moisés obedeció. A pesar de sus temores, a pesar de sus inseguridades, a pesar de todas sus excusas, regresó a Egipto y cumplió el llamado de Dios. Y debido a esa obediencia, Moisés se convirtió en uno de los hombres que más claramente escuchó la voz de Dios en toda la historia. Números 12 contra 8 dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, claramente y no en enigmas. Esa intimidad vino de la obediencia. Aquí está la tercera clave. La obediencia a lo que Dios ya le ha dicho abre la puerta para escuchar más. Hay algo que Dios ya le ha dicho que usted no ha obedecido. Un mandamiento que está ignorando, una instrucción que está postergando, un llamado que está rechazando. Si quiere escuchar más claramente, obedezca lo que ya ha escuchado. La obediencia afina los oídos espirituales. Clave 4. Sea sensible a la guía del Espíritu Santo. Para esta cuarta clave, quiero que veamos 2 ejemplos del libro de Hechos que nos muestran cómo el Espíritu Santo guía de manera práctica y específica. Primero veamos a Felipe en Hechos capítulo 8. El contexto. Felipe estaba en Samaria, teniendo un ministerio increíblemente exitoso. Multitudes estaban siendo salvadas. Había milagros. Había gozo en la ciudad. Todo iba maravillosamente bien y entonces sucedió algo inesperado. Hechos 8:26.
Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Imagínese esto. Felipe está en medio de un avivamiento, multitudes viniendo a Cristo. Y Dios le dice, deja todo eso y ve al desierto. Desde una perspectiva humana, esto no tenía sentido. Dejar un ministerio exitoso para ir a un camino desierto. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero note la respuesta de Felipe en el versículo 27. Entonces él se levantó y fue sin discutir, sin pedir explicaciones, sin argumentar que tenía mejores planes. Se levantó y fue. Y en ese camino desierto encontró a un etíope, un funcionario importante de la reina de Etiopía que iba leyendo al profeta Isaías en su carro. Versículos 29 hasta 30. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Note cómo el Espíritu guió específicamente, acércate y júntate a este carro. Una instrucción precisa para ese momento. Felipe obedeció, explicó las Escrituras, compartió el Evangelio y el etíope fue convertido y bautizado. Este hombre regresó a Etiopía llevando el Evangelio y la tradición de la iglesia etíope indica que él fue instrumental en plantar el cristianismo en esa nación. Todo porque Felipe fue sensible a la guía del Espíritu. Ahora veamos a Pablo en Hechos capítulo 16. Hechos 16 contra 6 hasta 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo quería ir a Asia. El Espíritu dijo, no. Intentó ir a Bitinia. El Espíritu dijo, no, otra vez. Pablo estaba tratando de predicar el Evangelio. Sus intenciones eran buenas, pero el Espíritu tenía un plan diferente. Versículos 9 hasta 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, cuando vio la visión. Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Finalmente, la dirección fue clara, Macedonia. Y Pablo respondió enseguida. Hay varias lecciones aquí. El Espíritu Santo a veces guía diciéndonos, no toda puerta cerrada es del diablo. A veces Dios cierra puertas para guiarnos hacia la puerta correcta. El Espíritu Santo guía de diferentes maneras. A Felipe le habló directamente, a Pablo le mostró una visión. A veces usa circunstancias, a veces usa otras personas, a veces usa una paz o inquietud interior. Ser sensible al Espíritu requiere atención constante. No es algo que hacemos solo cuando tenemos una decisión grande. Es una forma de vida. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu es una característica de los hijos de Dios. No es opcional, es normal. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu van juntos. No podemos tener uno sin el otro. Aquí está la cuarta clave. El Espíritu Santo es su guía constante. Aprenda a ser sensible a su dirección momento a momento. No solo cuando ora formalmente, no solo cuando lee la Biblia, en cada momento del día, cuando toma decisiones, cuando habla con alguien, cuando enfrenta una situación inesperada, el Espíritu está allí, listo para guiar. La pregunta es, ¿está usted escuchando? Permítame compartir con usted algunas experiencias que ilustran estas claves que hemos estado estudiando. Recuerdo una época en mi vida cuando estaba desesperado por escuchar la voz de Dios sobre una decisión importante. Era algo que afectaría significativamente mi ministerio y mi familia. Y por más que oraba, sentía que no escuchaba nada. Me arrodillaba, clamaba, ayunaba, leía la Biblia buscando respuestas, pero el cielo parecía de bronce. Un día, frustrado, le dije a Dios, Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me respondes? Y en mi corazón, no audiblemente, pero claramente, sentí que el Espíritu me preguntaba, ¿hay algo que ya te dije que no has obedecido? Me quedé en silencio y comencé a recordar. Había una cosa, algo que parecía pequeño, que Dios me había impresionado a hacer meses antes. Y no lo había hecho, lo había postergado, lo había olvidado convenientemente. Ese día fui y obedecí aquello que había estado ignorando. Era algo sencillo, pero requería humildad de mi parte. Y al día siguiente, en mi tiempo de oración, la dirección que había estado buscando vino con una claridad asombrosa. Era como si un canal de comunicación que estaba bloqueado de repente se hubiera abierto. Aprendí una lección que nunca olvidaré.
La desobediencia en las cosas pequeñas obstaculiza la comunicación en las cosas grandes. Nunca olvidaré a un hombre que vino a mi oficina angustiado, porque no podía escuchar la voz de Dios. Me dijo, pastor, oro y oro, pero solo escucho silencio. ¿Qué estoy haciendo mal? Le hice algunas preguntas sobre su vida espiritual y descubrí algo interesante. Este hombre pasaba todo el día bombardeado por ruido. Televisión desde que despertaba, radio en el carro, música constante en el trabajo, teléfono sonando todo el tiempo, redes sociales antes de dormir. Sus tiempos de oración eran de 10 minutos apresurados entre actividades. Nunca estaba genuinamente en quietud. Le dije, hermano, usted quiere escuchar el silbo apacible de Dios, pero tiene la televisión a todo volumen. Dios está hablando, pero hay tanto ruido que no lo puede escuchar. Le desafié a hacer un experimento. Por una semana, eliminar todo el ruido innecesario, sin televisión, sin redes sociales, sin música de fondo constante y usar ese tiempo en silencio, en quietud, esperando en Dios. Regresó una semana después con lágrimas en los ojos. Me dijo, pastor, fue difícil al principio, el silencio me incomodaba. Pero al tercer día comencé a escuchar no voces audibles, pero impresiones claras en mi corazón. Direcciones específicas, paz sobre decisiones que me atormentaban. Dios estaba hablando todo el tiempo. Yo simplemente no podía escucharlo por todo el ruido. El ruido es enemigo de la voz de Dios. No porque Dios no pueda hablar más fuerte, sino porque Él ha elegido hablar frecuentemente en la quietud. Pienso también en una mujer que conocí que tenía una decisión importante que tomar sobre un trabajo. Había orado, había buscado consejo, había analizado los pros y contras, pero todavía no tenía paz. Un día, mientras oraba, sintió una impresión clara. No aceptes esa oferta. Pero la oferta era muy buena, el salario era excelente, los beneficios eran atractivos. Humanamente hablando, era una oportunidad que no debía rechazar. Luchó internamente. ¿Era realmente Dios o era su miedo al cambio? ¿Cómo podía estar segura? Le animé a esperar, a seguir orando, a no apresurarse. Unas semanas después rechazó la oferta. No tenía una razón lógica para hacerlo. Solo tenía esa impresión que no desaparecía. 6 meses después, esa empresa tuvo problemas serios. Hubo despidos masivos. El departamento donde ella habría trabajado fue eliminado completamente. Si hubiera aceptado, habría dejado un trabajo estable para terminar desempleada en medio de una crisis. Ella no tenía forma de saber eso cuando rechazó la oferta, pero Dios sí lo sabía y la guió a través de una impresión del Espíritu que no podía explicar racionalmente, pero que decidió obedecer. Eso es ser sensible a la guía del Espíritu. Y déjeme contarle una experiencia personal más. Hace años estaba en una ciudad diferente para predicar. Tenía un día libre y había planeado descansar en el hotel. Pero mientras oraba esa mañana sentí una impresión extraña. Ve al centro comercial. Al centro comercial. Eso no tenía sentido. No necesitaba comprar nada. No me gustan particularmente los centros comerciales, ¿por qué iría? Pero la impresión persistía. Finalmente decidí obedecer, aunque no entendía. Fui al centro comercial. Caminé sin rumbo fijo. Me sentí un poco tonto, honestamente, ¿qué estaba haciendo allí? Y entonces vi a un hombre sentado solo en una banca. Algo en mi corazón me dijo, habla con él. Me acerqué. Entablé conversación. Descubrí que estaba pasando por una crisis terrible. Estaba considerando quitarse la vida. Había ido al centro comercial para comprar algo con lo que hacerse daño. Pasé las siguientes 2 horas hablando con él. Compartí el evangelio. Oré con él. Lo conecté con ayuda profesional. Ese día su vida cambió de rumbo. Nunca habría encontrado a ese hombre si no hubiera sido sensible a esa impresión extraña del Espíritu. Ve al centro comercial. No tenía sentido para mí, pero tenía todo el sentido para Dios. El Espíritu ve lo que nosotros no vemos, sabe lo que nosotros no sabemos, y cuando somos sensibles a su guía, nos pone en el lugar correcto, en el momento correcto. Si conoce a alguien que está luchando por escuchar la voz de Dios, que se siente confundido entre tantas voces, por favor comparta este mensaje con esa persona. Puede ser exactamente lo que necesitan escuchar. Ahora, permítame darle algunos pasos prácticos para aplicar estas 4 claves en su vida diaria. Práctica 1. Comience cada día con la disposición de Samuel antes de revisar su teléfono, antes de prender la televisión, antes de sumergirse en las actividades del día. Tome un momento y diga genuinamente, habla, Señor, porque tu siervo oye. No es una fórmula mágica, es una postura del corazón. Es decirle a Dios, estoy disponible,
Estoy atento. Quiero escucharte hoy y durante el día. Mantenga esa disposición. Antes de decisiones, antes de conversaciones importantes, antes de responder a situaciones estresantes. Recuerde, habla, Señor, porque tu siervo oye. El Salmo 5:3 dice, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Note las 3 acciones. Hablar a Dios, presentarse ante Él y esperar. No solo hablar y salir corriendo, hablar y esperar. Práctica 2. Cree espacios de silencio intencional. Esto requiere disciplina en nuestra era de ruido constante, pero le desafío. Identifique momentos en su día donde puede eliminar el ruido y estar en silencio. Puede ser los primeros 15 minutos de la mañana, puede ser durante su almuerzo, puede ser antes de dormir, puede ser durante un paseo sin audífonos. El punto es crear espacios regulares donde el ruido externo e interno se calla y usted simplemente está presente ante Dios. No siempre estará escuchando algo específico, a veces simplemente estará en su presencia, pero esos momentos de quietud van afinando sus oídos espirituales. Jesús mismo modeló esto. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si Jesús necesitaba esos momentos de quietud, cuanto más nosotros, práctica 3, obedezca rápidamente lo que ya sabe. Haga un inventario honesto. ¿Hay algo que Dios le ha mostrado que debe hacer y no ha hecho? ¿Hay algún pecado que debe confesar? ¿Hay alguna relación que debe restaurar? ¿Hay algún hábito que debe cambiar? ¿Hay algo que debe dar? ¿Alguien a quien debe perdonar? No espere más. Obedezca hoy y cuando Dios le muestre algo nuevo, no postergue. La obediencia rápida mantiene limpio el canal de comunicación. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchar sin obedecer es engañarse, no produce crecimiento espiritual y obstaculiza la capacidad de escuchar más. Práctica 4. Desarrolle sensibilidad al espíritu durante todo el día. Esto va más allá de los tiempos formales de oración. Es una conciencia constante de la presencia del Espíritu con usted. Practique hacerle preguntas al Espíritu durante el día. Señor, debo decir esto, Espíritu Santo. ¿Cómo debo responder a esta situación, Padre? ¿Hay alguien con quien debo hablar hoy? Y preste atención a las impresiones que recibe. A veces serán muy sutiles, una ligera inquietud, una paz inexplicable, un pensamiento que no parece venir de usted. 1 Tesalonicenses 5:19 advierte. No apaguéis al espíritu. Podemos apagar al espíritu ignorando sus impresiones. Cada vez que sentimos su guía y la ignoramos, lo apagamos un poco, pero cada vez que la seguimos, su voz se hace más clara. Práctica 5. Confirme lo que escucha con la palabra de Dios. Esto es fundamental. Dios nunca le dirá algo que contradiga su palabra escrita. Si usted siente que Dios le está diciendo algo, pero eso contradice la Biblia, no es Dios. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Él no se contradice a sí mismo. Por eso es tan importante conocer la Biblia. Mientras más conoce la palabra, más fácilmente puede discernir si una impresión viene de Dios o de otra fuente. Hechos 17:11 elogia a los de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos verificaban todo con las Escrituras, y nosotros debemos hacer lo mismo. Práctica 6. Busque confirmación a través de consejeros piadosos. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando cree haber escuchado la voz de Dios sobre algo importante, es sabio buscar confirmación a través de creyentes maduros que conocen la palabra y que lo conocen a usted. Esto no significa que necesita aprobación humana para obedecer a Dios, pero sí significa que la sabiduría incluye escuchar a otros que pueden ver lo que usted no ve. Si realmente es la voz de Dios, generalmente habrá confirmación. Si todos los consejeros piadosos están diciendo, no creo que eso sea de Dios, debería al menos pausar y reconsiderar. Práctica 7. Mantenga un diario espiritual. Escriba lo que siente que Dios le está diciendo. Anote impresiones, versículos que resaltan, direcciones que recibe. Esto sirve para varios propósitos. Le ayuda a procesar lo que está escuchando. Le permite regresar y ver patrones. Le da evidencia de la fidelidad de Dios cuando puede ver cómo cumplió lo que le dijo.
Habacuc 2:2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Dios le dijo a Habacuc que escribiera, y es un consejo sabio para nosotros también. Ahora, permítame preguntarle directamente, ¿cuál de estas 4 claves necesita más atención en su vida? Es la disposición del corazón. ¿Necesita venir ante Dios con un corazón genuinamente dispuesto a escuchar y obedecer cueste lo que cueste? Es la quietud. Necesita eliminar ruido de su vida y crear espacios donde pueda escuchar el silbo apacible de Dios. Es la obediencia. Hay algo que Dios ya le dijo que está postergando y esa desobediencia está obstaculizando su capacidad de escuchar más. Es la sensibilidad al Espíritu. Necesita desarrollar una conciencia más constante de la presencia y guía del Espíritu Santo durante su día. Identifique el área que más necesita trabajar y comience hoy. Ahora quiero hablarle a usted si nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Todo lo que he compartido hoy sobre escuchar la voz de Dios presupone una cosa fundamental. Que usted tiene una relación con Él a través de Jesús. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Pero note que dijo, mis ovejas, los que le pertenecen, los que están en relación con Él. Si usted no ha recibido a Cristo, no es su oveja, no está en el rebaño. Y aunque Dios puede ciertamente hablarle para atraerlo a sí mismo, no tiene la relación de intimidad que hace posible la comunicación constante que hemos descrito hoy. La buena noticia es que puede tener esa relación hoy mismo. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado, pero Dios hizo algo para resolver ese problema. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos y ahora ofrece perdón y vida eterna a todo aquel que crea en Él. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una dádiva, un regalo. No se puede ganar, no se puede merecer, solo se puede recibir. Y Romanos 10:9 nos dice como que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar y creer. Eso es todo lo que se requiere. Confesar que Jesús es el Señor, reconocer su autoridad sobre su vida, rendirse a Él, creer que Dios lo levantó de los muertos, confiar en que su sacrificio fue aceptado, que la victoria sobre el pecado y la muerte es real. Si usted hace eso hoy, será salvo, será perdonado, será adoptado en la familia de Dios y comenzará a tener acceso a la relación de intimidad que hace posible escuchar su voz. Juan 10:9 registra las palabras de Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la puerta, la única puerta, y Él está invitándolo a entrar. Si usted quiere recibir a Cristo hoy, lo invito a hacer esta oración conmigo. No son las palabras las que salvan, es la fe en su corazón. Pero estas palabras pueden expresar lo que usted quiere decirle a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. He vivido alejado de ti. He tratado de manejar mi vida por mi cuenta y he fallado. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día. Creo que eres el Hijo de Dios, el Señor de todo. Hoy te recibo como mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados. Límpiame, dame vida nueva. Hazme tu oveja. Quiero pertenecer a tu rebaño. Quiero conocer tu voz. Quiero seguirte. Gracias por escucharme. Gracias por recibirme. Gracias por hacerme parte de tu familia. En tu nombre oro. Amén. Si usted hizo esa oración con sinceridad de corazón, quiero ser el primero en felicitarlo. Hoy ha comenzado la aventura más grande de la vida, caminar con Dios. Y una de las dimensiones más hermosas de esa aventura es aprender a escuchar su voz. Él ahora es su pastor y usted es su oveja. Y Él promete, mis ovejas oyen mi voz. Bienvenido a la familia. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra hoy. Gracias porque eres un Dios que habla. Gracias porque no te has quedado en silencio. Gracias porque deseas comunicarte con tus hijos.
Perdónanos por las veces que no hemos escuchado, por el ruido que hemos permitido que ahogue tu voz, por la desobediencia que ha endurecido nuestros oídos, por la falta de atención al Espíritu Santo que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a aplicar lo que hemos aprendido hoy. Danos corazones dispuestos como el de Samuel. Que nuestra respuesta siempre sea, habla, Señor, porque tu siervo oye. Enséñanos a encontrar quietud en medio del ruido del mundo. Que aprendamos a reconocer tu silbo apacible, tu voz suave y delicada que habla en la calma. Danos obediencia pronta. Que no posterguemos lo que nos muestras. Que nuestra obediencia mantenga abierto el canal de comunicación contigo y haznos sensibles a tu espíritu momento a momento, decisión por decisión, que andemos guiados por él todos los días de nuestra vida. Te pedimos por cada persona que está escuchando este mensaje, por aquellos que han luchado por años para escuchar tu voz. Te pido que hoy sea un punto de quiebre, que estas claves les den la claridad que necesitan, que comiencen a escucharte como nunca antes. Por aquellos que acaban de recibirte como Salvador, te pido que les des hambre por conocerte más, que su relación contigo crezca, que aprendan a reconocer tu voz desde el principio de su caminar contigo. Y por aquellos que todavía están considerando que tu Espíritu continúe hablando a sus corazones, que no puedan escapar de tu voz amorosa que los llama a ti. Señor, queremos ser ovejas que conocen la voz de su pastor, que reconocen cuando hablas y cuando no, que siguen tu dirección con confianza. Haznos personas que escuchan y obedecen, que no solo oyen, sino que actúan. Que tu palabra y tu voz transformen nuestras vidas día a día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Amén. Gracias por acompañarnos en este mensaje sobre cómo escuchar la voz de Dios. Si ha sido de bendición para su vida, me encantaría que dejara un comentario contándonos cómo Dios le habló hoy. ¿Cuál de las 4 claves fue más impactante para usted? Si hoy recibió a Cristo como su Salvador, por favor escríbanos. Queremos celebrar con usted y ayudarle en sus primeros pasos en la fe. Suscríbase al canal si aún no lo ha hecho y active la campanita de notificaciones para no perderse ningún mensaje. Y por favor, comparta este video con alguien que está luchando por escuchar la voz de Dios. Hay tantos creyentes que aman a Dios, pero se sienten frustrados porque no saben cómo escucharlo. Este mensaje puede ser exactamente lo que necesitan. Recuerde las 4 claves. Primero, cultive un corazón dispuesto a escuchar. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Segundo, aprende a reconocer la voz de Dios en la quietud. Él frecuentemente habla en el silbo apacible, no en el estruendo. Tercero, responda con obediencia cuando Dios habla. La obediencia afina los oídos espirituales. Y cuarto, sea sensible a la guía del Espíritu Santo momento a momento. Jesús prometió, mis ovejas oyen mi voz. Usted es su oveja y puede aprender a escucharlo cada día más claramente. Que el Señor le bendiga y le guarde, que haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia, que alce su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Hasta el próximo mensaje. Ok.